En Josué, capítulo 1, versículo 1. ¿Cuántos vienen con gozo esta mañana? Josué capítulo 1, versículo 1 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Vamos a ver también el versículo 3. Dice: Yo os he entregado, como le había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nos vamos al versículo 7. Pero Jehová le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9 dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Papá, te damos gracias, papá. Gracias por este día. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por tu mover, Señor. Gracias por lo que estás y vas a hacer, Señor, en este lugar. Toma ese tiempo, Señor, y usa mi boca, Señor, como ese instrumento tuyo, que pueda ser un instrumento, Señor, que transmita lo que haya en tu corazón, papá, para este día, para tu casa y para tus hijos. Y que sea tu Espíritu Santo dándole vida a esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, papá. Amén. Y mientras te sientas, dile al que tienes al lado: hay grandeza dentro de ti. Vamos, díselo otra vez fuerte, que te lo crea el hermano que está al lado tuyo. Dile: hay grandeza delante de ti. ¿Se lo creyeron? Amén. Excelente, iglesia. Hoy es una bendición que me pueda tocar estar aquí este domingo compartiendo la palabra. Dios ponía esta historia en mi corazón para compartir el día de hoy. Sabemos que estamos hablando de grandeza y de ser grandes. ¿Cuántos ya tienen grandeza dentro de sí? ¿Ya cuántos son grandes? Amén. Ya bajaron los amenes. Pero por fe, iglesia, decláralo y grítalo al cielo, que este mundo sepa, esté enterado que en ti hay grandeza y tú eres grande. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa historia que empieza, yo creo que ya es muy conocida por muchos de nosotros. Es una historia que nos habla después de que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. Dios había escuchado el clamor del pueblo de Israel. Dios usa un libertador y alguien que librara de la esclavitud y sacara al pueblo de Israel de Egipto, y usa a Moisés. Sabemos que Moisés va con Faraón y toma al pueblo de Israel y lo lleva rumbo a Canaán. Sabemos que Moisés los saca de Egipto y tienen esa victoria triunfal sobre el pueblo de los egipcios, y nos encontramos en ese punto ya. Ya había pasado el Moisés con el desierto, con el pueblo de Israel. Ya sabemos sus historias, como aquellas ovejas necias que le tocó pastorear tal vez con su suegro Jetro.
aquellos que se quejaban de todo. De aquí no hay nadie de esos, ¿verdad? No voltees a ver al que tienes al lado. Aquel que se quejaba porque tenía hambre, aquel que se quejaba porque tenía sed, aquel que añoraba volver a Egipto otra vez. Pero llegó este punto donde ya Moisés, ya no iba a estar en esta tierra. Y le tocaba a un joven llamado, ¿cómo se llamaba? A un joven llamado Josué. Le tocaba la tarea, Dios le encargó de ser aquel que tenía que llevar a conquistar la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Yo creo que no era una tarea fácil, no era tal vez una tarea sencilla. Imagínate cuántos años lideró Moisés, pero ahora le tocaba, tal vez en esa época no estaba tan joven como cuando fue a espiar, a ver la tierra de Canaán, pero todavía había fuego, había presencia de Dios en medio de él. Entonces le toca el tiempo que ese Josué tiene que ocupar el lugar de Moisés y sea aquel que va a encaminar a la tierra prometida al pueblo de Israel. Dios le habla a Josué y le dice que él y todo el pueblo tenía que entrar a esa tierra. Y nos encontramos en la parte donde Josué le dice: Dios, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿sobre qué le dijo Dios en esta parte que leímos? Que tenía que ser esforzado y tenía que ser valiente. En guardar, en guardar la ley, en meditar en ella de día y de noche. Yo me pregunto y me pongo a pensar, ¿acaso Josué no iba a tener tanto trabajo a raíz del nuevo encargo o del nuevo puesto o de la nueva posición que le estaba encargando Dios? Imagínate organizar un pueblo, ir a pelear batallas, ir a primero enfrentarse al río Jordán y poder vencer esa parte del río Jordán y luego después Jericó y de ahí todos los reyes. Imagínate todo lo que tenía que planear, imagínate todo lo que tenía que hacer este joven llamado Josué. Pero aún aparte de todo eso, Dios le encarga que se esfuerce y sea valiente para que guarde este libro de la ley. ¿De qué libro de la ley estamos hablando? De los mandamientos, de esas tablas, de esos mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. No había Génesis, no había Éxodo, no había Levítico, no había Antiguo ni Nuevo Testamento. Solamente había un libro, una parte de la ley donde se le estipulaba varias cosas al pueblo de Israel que tenía que hacer. Y eso le encarga a Dios. Imagínate que a ti te pusieran a leer siempre lo mismo. ¿Quién lo haría? ¿Cuántos al pasar la primera, la segunda, la tercera o la cuarta vez diría: qué aburrido es esto, que estoy leyendo lo mismo, parece que nada más estoy dando vueltas? Pero siempre Dios tiene una intención con lo que da y con lo que encarga y con lo que dice. Ciertamente podemos entender la posición que tenía Josué en su temporada, porque es claro la Biblia en los versículos que leímos. Dios le dice a Josué y le habla: siervo de Moisés, servidor de Moisés. Recordemos la posición que tenía Josué en ese tiempo antes de ser llamado por Dios. Era servidor de Moisés. La historia nos lo relata entre Éxodo, donde habla de un joven que siempre estaba ahí. Tal vez Moisés podía estar en la montaña, en la cumbre con Dios, pero Josué siempre estaba ahí, en el tabernáculo, cerca de la casa de Dios, cerca del tabernáculo. Te habla de un joven que quería siempre estar cerca de la presencia de Dios. Te habla de un joven que siempre quería honrar a sus autoridades, estar a su servicio, servirle a él, a Moisés. Te habla del corazón de este joven que tenía esa capacidad de servicio, de poder ser siervo de Moisés. En la actualidad a muchos nos cuesta esa parte de ser siervos de alguien o tener que servirle a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Y cayó, iglesia. O si es verdad.
Pero nos cuesta ponernos al servicio de alguien más, ¿o no? Pero nos habla que este joven tenía esa capacidad de poder servirle a Moisés. Y a través de ese tiempo que le sirvió a Moisés, le dio el peso, la autoridad delante de Dios, de poder ser una persona elegible para este llamado que Dios tenía para él. Porque créeme, dentro de la vida de Josué había grandeza. Pero Dios quería aún hacer crecer más la grandeza que estaba en el corazón de Josué. Hay que entender un punto para poder partir. Estamos hablando esta temporada de grandeza y de ser grandes. Yo sé que en el mundo hay una diferencia muy abismal entre este concepto de grandeza y ser grande. En el mundo puedes encontrarte con personas que llegan a ser grandes, ¿o no? Te puedes encontrar con personas que son de renombre, que tienen cierta autoridad, tienen cierto poder en el mundo. Porque el ser grande habla del exterior. Vivimos en un sistema que desde muy jóvenes, desde muy chicos, nos enseña esa parte del sistema. Tienes que ser grande, tienes que prepararte, tienes que equiparte para ser alguien en la vida. Y el ser grande es llegar a tener en un tiempo un nombre, una posición, un estatus. No está mal, iglesia, pero el mundo nos enseña eso en el sistema. Por eso pues que en la escuela los niños tienen pruebas y nos muestra quién es el mejor del lugar, quién va a ser el más grande del salón. Ya ves, a ver, no todos, pero hay algunos niños que entran en competencia y siempre quieren ser el primero, quieren ser grandes. Te digo, no está mal querer ser grandes, pero el sistema nos enseña solamente y nos habla de ser grandes y que no haya grandeza dentro de nosotros. Por eso ves, en cada etapa de la vida te empieza a llevar y te empieza a preparar. Empiezas la preparatoria, hay exámenes. Llegas a una licenciatura, hay exámenes. Después de la licenciatura llega un tiempo que tienes que estar en el trabajo. Y en el trabajo también tienes que llegar a un punto de que tu nombre sea sonado a tomar un puesto importante en cualquier corporación, ¿o no? El sistema nos enseña a ser grandes, pero no nos habla de la grandeza. Te digo, no es ser grandes, pero debe de haber grandeza dentro de nuestro interior. Muchas personas que llegan a ser grandes sin grandeza son gente que tal vez es altanera, que es prepotente. Dice, yo ocupo cierto lugar, yo soy director, yo soy gerente, yo ocupo una posición de renombre en cualquier empresa. Y puede pisotear a los que están abajo, puede tratarlos mal, puede hablarles mal, porque se cree que es grande. Es difícil que alguien que tenga grandeza pueda tener, alguien que sea grande pueda tener grandeza. Pero fuimos llamados a tener grandeza para ser grandes. Hay que entender esa parte, iglesia. El mundo nos enseñó esa parte de querer ser grandes, pero el reino nos enseña que tenemos que tener primeramente grandeza. Llega un tiempo donde Josué va a tener que conquistar, pero antes de que conquiste, Dios le establece algo primordial en su vida. Tiene que haber grandeza dentro de ti. Tienes que crecer en grandeza. ¿Y cómo fue la vacuna o el estatus para poder tener grandeza? Josué le dice que no se aparte este libro de la ley. Hay que entender que es el libro de la ley. Muchos podemos decir, son obligaciones, es encadenamiento, ¿o no? Son prohibiciones. Yo recuerdo antes de ser cristiano, y lo aclaro, antes de ser cristiano, no sé cuántos de ustedes pensaron así, yo ya me arrepentí de eso. Pero recuerdo que yo decía, que tenía gente, amigos cristianos, y decía, voy a perder mi libertad, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer el otro, voy a ir, me van a prohibir X cosa. ¿Cuántos pensaron así? ¿O no? Porque tenemos esa mentalidad. Teníamos esa mentalidad que en la iglesia íbamos a tener prohibiciones que me iban a limitar, sin entender que cuando me encontrara con Cristo iba a vivir libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres vivir grandeza?
tienes que aprender a ser libre. ¿Quieres vivir grandeza, iglesia? Tienes que aprender a ser libre. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que salió de Egipto? Ellos seguían pensando en la esclavitud. Ellos seguían pensando y anhelando lo que habían dejado en aquel lugar. ¿Cuántos se encuentran así en la actualidad? ¿Cuántos siguen pensando en lo viejo? ¿Cuántos siguen pensando, iglesia, en lo anterior? ¿Cuántos siguen siendo esclavos de lo que eran antes? Cuando ya te encontraste con Cristo, y es para que seas libre y para que pueda haber grandeza dentro de ti. Entonces Dios le encarga a Josué: no se apartes ese libro de la ley. La ley, como te digo, yo la veía de esa manera. Yo vivía el vivir una vida en Cristo, una vida de esclavitud, una vida donde me iban a prohibir tanta cosa. Pero una vez que me encuentro con Él, entiendo el propósito de encontrarme con Cristo, de vivir una vida en Él, de vivir una vida en el reino, de permitir que el reino se establezca en mi vida. Pude entender la ley que le dio Dios al pueblo de Israel. Era para enseñarles a caminar con Dios. Era para enseñarles la manera en la cual tenían que vivir en esta tierra. Era la manera en la cual ellos se tenían que comportar, en la manera que ellos tenían que vivir. La ley era la parte donde Dios les enseñaba al pueblo de Israel la manera que tenían que caminar aquí en la tierra con Él. Hay de dos sopas, iglesia. O camino en esa tierra creyendo que soy esclavo, o creyendo que aquí me van a prohibir, o camino disfrutando el estar con Cristo. Hay de dos maneras, iglesia. O vivo una vida pensando en ese punto de vista que me lleva a pensar y no a disfrutar el camino con Cristo, y a verlo como prohibición, a verlo como encadenamiento, a verlo como limitación, o tener la mentalidad realmente del verdadero evangelio, que es de Cristo, que es vivir en libertad, de que cuando yo leo su palabra me enseña cómo comportarme, a cómo vivir, a cómo ser fiel a Él. Porque lo que trataba la ley hablaba de una parte, que el pueblo de Israel fuera fiel a Dios, que fuera apartado para Él. Entonces, si te fijas, ¿qué estaba haciendo Dios con esa ley? Los estaba guardando de que no murieran. Los estaba cuidando de que no se perdieran. Los estaba cuidando de que no volvieran a ser esclavos del punto donde habían sido libres. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Ellos querían volver a Egipto. Y a veces nuestros pensamientos nos llevan, iglesia. Hay algo natural en nosotros que nos quiere arrastrar a lo que éramos antes. Pero hay un mover de Dios. Hay un espíritu en medio de nuestras vidas que nos quiere empujar a vivir más cerca de Él. Entonces lo que quería hacer la ley era que el pueblo de Israel pudiera estar cerca de Dios y pudiera caminar disfrutando, caminar con Él. Fíjate que hay varios en la Biblia que Dios habla, y lo tocamos este martes en la escuela de profetas, que por ejemplo habla que Enoc caminó con Dios, habla que Noé caminó con Dios. Pero este caminar no habla de una vida o de un sentir que no disfrutaba cada paso que daba con Él. Habla de que ya sea Enoc o sea Noé, disfrutó. Y eso a veces nos cuesta cuando estamos en el reino. No disfrutamos caminar con Dios. No disfrutamos estar en su presencia. No disfrutamos de estar caminando al lado de Él. Porque créeme, Dios está en todo lugar. Pero a veces tú no puedes percibir o disfrutar de la presencia de Dios en medio de tu vida. Y fuimos llamados a eso, iglesia. No sé si la prédica les está llegando, pero esta seriedad está... Pero creo que es el Espíritu de Dios tocando sus vidas. Amén. Entonces, avanzamos porque el tiempo avanza rápido. Dice que Dios le encargó esta parte a Josué. La grandeza inicia en tu encuentro con Dios.
en tu encuentro con Jesús. Es el inicio, iglesia, de tu grandeza. No puedes vivir grandeza si no te has encontrado con Él. No puedes tener grandeza si no te has encontrado con Cristo. Tú, cuando te encuentras con Cristo, se abre la puerta a la grandeza para que habite en medio de tu vida. Hay que entender esa parte, iglesia. Pero el que encontrarme con Él no debe de ser de labios para afuera. Debe de habitar en medio de mi vida y en medio de mi corazón. Tiene que tener la capacidad de poder afectarme. Tiene que tener el poder y la autoridad para poder afectar lo que yo soy. Y es lo que Dios le estaba diciendo a Josué: que no se aparte este libro de la vida, porque este libro tiene la capacidad de acercarte más a mí. Y en la medida que te acerca más a Él, que te enseña a relacionarte con Dios, es la medida que la grandeza empieza a crecer en medio de tu vida. Porque a veces no hay grandeza dentro de ti. Está determinado por la relación que tienes con Dios. ¿Qué tanto tiempo lees? ¿Qué tanto tiempo pasas buscando a Dios? Es que, hermano, tengo mucho trabajo. Y te entiendo, sí, la vida nos enseña a poder tener ocupaciones. Pero lo más importante en nuestra vida debe de ser Dios. Muchos tienen una promoción en su trabajo y dicen: es que ya no me da tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero es que no sabes, hermano, las tareas que me encarga el maestro. Se ensaña con nosotros, no me da tiempo para más. No, es que en el trabajo ya tengo más ocupaciones. El estatus, ahora sí, lo grande que soy en el trabajo no me permite buscar de Dios. Porque tengo ciertas ocupaciones, tengo ciertos compromisos, tengo ciertas cosas que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han escuchado a alguien así? No lo volteé a ver, iglesia. No lo volteé a ver. Pero ¿cuántos hemos sonado así? Seamos sinceros. Yo he experimentado crecimiento en mi área laboral, ¿sí? ¿Han aumentado mis obligaciones? Sí. Pero algo con lo que he aprendido a lidiar con mis tiempos es que lo primero es Él. Yo me imagino a Jesús aquí en la tierra. Puedes leer la Biblia, los evangelios, y puedes ver en cada parte que Jesús, en la mayoría de sus tiempos, estaba trabajando. O iba caminando de un lugar a otro, o estaba enseñando, o estaba sanando, o estaba liberando a varias personas endemoniadas. Pero la Biblia nos muestra y lo relata y lo deja plasmado en los evangelios, que una vez que terminó su labor con el pueblo, con las personas, de trabajar para el reino, de establecer su reino, era que tenía un tiempo con el Padre a solas en la noche. Él pasaba tiempo con Él, cuidaba su relación, que le estaba diciendo Dios a Josué: no dejes que nada afecte tu relación conmigo. No dejes que nada afecte tu relación, tu tiempo que vas a tener conmigo, porque en medio de eso voy a depositar grandeza en medio de ti. Te voy a hacer que crezca la grandeza. ¿Cómo sabes o cómo entiendes que una persona tiene grandeza? Es fácil. Es fácil ver y entender cuando una persona hay grandeza en medio de él. ¿Cómo lo distingues, iglesia? Obediencia aparte, sí va la obediencia. Pero ves a una persona que puede servir. La grandeza en nuestras vidas se manifiesta con nuestro servicio. Con nuestro servicio, iglesia, se manifiesta la grandeza que hay en medio de mi vida. Di que no tienes tiempo, di que no tienes espacio para poder servirle a Dios
o alguien más aquí en la casa, en el reino, me habla que no hay grandeza en medio de ti. Porque no has entendido para qué estás aquí en la tierra. No has entendido para qué estás en este lugar. No has entendido lo que tienes que disfrutar, caminar con Él. No has entendido que tienes que disfrutar cada etapa, cada tiempo de tu vida. Muchos dicen, no, yo sirvo cuando me va bien, hermano. Cuando tengo bendición, wow, ahí me tienes al 100. Cuando tengo tiempo, ahí me tienes al 100. Pero Dios no quiere cuando solamente tengas tiempo. Él quiere cuando Él te llame. Y en eso está lo que decimos, la obediencia me lleva a esa parte. Tengo que obedecer cada palabra, cada instrucción de mi Dios, para poder que la grandeza empiece a crecer dentro de mí. ¿Qué leímos? ¿De qué platicamos al principio? Que Josué, antes de ser llamado servidor de Jehová, era servidor de Moisés. Aprendió a poder servir en esa tierra. No le importaba que no tuviera renombre, no le importaba que su nombre no sonara, no le importaba que el nombre que sobresalía era el de Mori. Él le encantaba servir, le encantaba estar cerca de Moisés, atender a Moisés, estar cerca de la presencia de la casa de Dios, de la presencia del arca donde se encontraba la presencia de Jehová. A él le encantaba servir. Estaba plasmado en su ADN, estaba plasmado en lo que él era. Había grandeza en medio de él. ¿Cuántos de aquí hay grandeza? Amén. Me sonó muy aguado esto. Porque tiene que haber ese corazón de servicio, iglesia. No basta con que vengas y te sientes en este lugar. Está bien que aprendas, está bien que recibas, pero hay que aprender que en el reino no venimos a que nos sirvan, venimos a servir. Jesús mismo se lo dijo a los discípulos cuando les quería lavar a ellos luego sacaron, tal vez lo religioso, no lo sé. No, maestro, yo te los limpio a ti mejor. Pero Jesús entendía esa parte. Vino a esta tierra a servir. En esto mostraba grandeza. Imagínate Jesús siendo Dios mismo, teniendo todos los atributos de Dios, atreverse a despojar de ese llamado, de ese nombre que tenía sobre su vida. Se atrevió a despojarse a sí mismo para hacerse uno como tú y como yo. Vivir en esa tierra, vivir lo carnal, lo humanamente posible, pasar este tiempo en la tierra. Pero aún así reconoció, yo estoy aquí para servir. El corazón, eso nos habla la grandeza. La grandeza está ligada con el corazón, porque en el corazón está la abundancia de lo que estamos hablando, iglesia, y de lo que estamos haciendo. Dios quería trabajar con Josué. Tiene que haber grandeza en medio de ti. Y hoy te digo esta mañana, tiene que haber grandeza en medio de tu vida. Tiene que haber presencia de Dios. Tienes que cuidar tu relación. Tienes que cuidar tu tiempo que pasas con papá. Que nada te separe de los tiempos con Dios. Que nada te aparte de estar cerca de Él. Hermano, es que vivo batalla. Y hermano, es que tengo problemas. Y hermano, es que tengo enfermedad. Y eso que tiene más peso que Dios. Vale más que tu relación con Dios. Es tiempo, iglesia, que le demos el lugar que debe de ocupar papá en medio de nuestras vidas. Que primeramente es Él. No me acuerdo dónde lo escuché, pero hablaba de un hermano cuando estaba niño y decía que era domingo de ir a la iglesia, y cuando tenía ganas pues iba a la iglesia. Pero llega un domingo y dice a su mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Qué pasó con él? ¿Tú qué crees? ¿Fue o no fue a la iglesia? ¿Qué le dijo su mamá? Tal vez él esperaba las respuestas de su mamá. Hijito mío, mi amorcito, mi corazón, mi ternura, quédate aquí a descansar en la casa. Si estás cansado, quédate a descansar, recupera tus fuerzas. ¿Qué le dijo su mamá? No, hijo, con ganas o sin ganas. Hoy no tienes ganas, sin ganas vas a la iglesia.
pero no te pierdes ese tiempo con Dios. Debemos de entender eso, iglesia. Debemos de entender y tener claro en nuestra vida: ¿quieres grandeza? Cuida tu relación con Dios. Cuida ese tiempo que pasas con papá. Cuida ese tiempo que estás con Él. Entonces, ¿quieres tener grandeza? Cuida tu relación con Dios. Dios sabía a lo que se iba a enfrentar Josué. Literal, había grandes, gente enorme, grande. Había un pueblo que era idólatra. Eran lugares paganos, pero ese lugar era para los hijos de Dios. Y Dios quería vacunar a Josué, porque eso pasa cuando en un lugar hay alguien con grandeza. Esa grandeza se contagia, esa grandeza se pasa. ¿Por qué crees que Pablo dice juntarte con aquellos que andan en la fe? Porque cuando tú te juntas con ellos, cuando te relacionas, te vuelves uno de ellos, ¿o no? Dice en el mundo, si te juntas con lobos vas a aprender. Ya ve que sí se lo sabe, iglesia. Entonces, cuidado con quién te juntas o con quién andas o con quién te relacionas. Si te relacionas con Él y mi Dios tiene grandeza, va a haber grandeza en medio de ti. Va a haber grandeza en medio de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo calificarías tu relación con Dios? ¿Cuántos pasan de un 5 para arriba? Si lo ponemos del 1 al 10. No levante su mano, no se exhiba. O de plano nadie supera el 5. ya me dio pensar. Pero cuida tu relación con Dios. Cuida la iglesia. En esa medida vas a ser grande, va a haber grandeza en medio de ti. Y como te dije, se ve, como dirían allá en mi rancho, a leguas. Se percibe la grandeza. Se percibe en la forma que hablas. Se percibe en la forma que te comportas. Se percibe en la manera que andas aquí en la tierra. Porque ves a un cristiano, aquel que es cristiano de veras, aquel que tiene una relación con Dios, le va todo bien. ¿Qué pasa? Anda alegre, anda contento, con la cabeza en alto. Pero tiene problemas, tiene dificultad, aún su cabeza sigue firme, aún su cabeza sigue en alto. Porque sabe que su gozo no es eso, iglesia. Su gozo proviene de Dios. Su fortaleza proviene de Dios. Y es cuando de repente a los que ves que flaquean en la relación con Dios, como que andan ahí doblando. No te miento, ese tiempo que falleció mi mamá, obvio hay tristeza natural, pero no dejé de servir, no dejé de buscar, porque yo reconozco de quién proviene mi gozo y aprendo a disfrutar el tiempo con mi Dios. Tenga o no tenga un día bueno o tenga un día malo, aprendo a disfrutar ese tiempo con papá. Aprendo a disfrutar mi vida. Porque créeme, Dios le promete a Josué, y vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Hay que entender la palabra prosperado. Hay que entender la palabra prosperado, porque luego todo se va a riquezas, a bienes, a material. Pero realmente la palabra prosperidad en esta parte, en esta expresión, nos habla más que eso, iglesia. Habla de sabiduría, habla de revelación, habla que van a tener entendimiento de los tiempos de Dios en medio de su vida. Le dijo: no importa las dificultades que atravieses, Josué, si este libro permanece en medio de ti, en medio de tu corazón, y no te apartas ni de él, ni de día ni de noche, vas a tener entendimiento de cada temporada que estás pasando. Va a haber revelación en medio de tu vida. Y eso habla la grandeza, iglesia. De eso nos habla, que somos grandes,
que hay revelación de Dios en medio de nuestras vidas. Que vas a pasar batallas, sí, Josué. Vas a pasar guerras, sí, Josué. Pero va a haber revelación y entendimiento en cada momento que estés viviendo. ¿Por qué crees que cuando llegó enfrente, y bueno, empezamos con el río Jordán, ¿qué le dijo Dios a Josué? Es tiempo que tomes a los sacerdotes y tiene que poner su planta del pie sobre las aguas. Si no pones la planta, ese río no se iba a detener. Pero tenía que haber una iglesia que le creyera. Tenía que haber una persona que le creyera. Tenía que haber líderes que le creyeran. Es tiempo, iglesia, que se levante todo líder y tenga grandeza en su corazón. Y a través de su grandeza te demuestra la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a lo que su líder le habla, a su obediencia a lo que el líder establece. Y en medio de eso va a haber grandeza en medio de ti. Dios va a trabajar con tu corazón. Y tal vez como yo, no sé si estos pastores cuando llegaron al río y estuvieron en las orillas dijeron, y tal vez voltearon y veían cómo el río venía, todo su caudal. Y tal vez unos volteaban con Josué y decían, ¿en serio? ¿De veras? Tengo que... La Biblia nos enseña que pusieron sus pies. Y en esa medida el río se detuvo. Hubo obediencia, iglesia. Me imagino al pueblo de Israel caminando sobre esas murallas. Tal vez volteaban hacia arriba y veían, no, si están grandes. Tal vez los empezaban a caminar. No, va a estar difícil, no se va a poder. Pero ves una iglesia, ves un pueblo obediente a la palabra de Dios. Y que sabía que su grandeza no estaba en el tamaño de sus armas, no estaba en el poderío de su poder, que en cuestión de arma o armamento. Su poder y su autoridad estaba puesta, su grandeza, en medio de la palabra que Dios había soltado sobre sus vidas, que la presencia de Dios iba a ir con ellos. Empezaron a dar vueltas, iglesia. Y habla la Biblia que esas murallas se tuvieron que caer. Porque hubo una gente que se atrevió a obedecer, a permanecer en la palabra que Dios había dicho, que Dios había soltado. ¿Cuántos pueden permanecer este día en la palabra de Dios? ¿Cuántos pueden permanecer en la presencia de papá? Vamos, iglesia, de perdido por fe, dígalo. La grandeza trabaja a la par mi relación, mi obediencia, a poder permanecer en la palabra de Dios. Y tengo todavía tiempo suficiente. ¿Cuántos aguantan? Amén. Porque vamos apenas como a la cuarta parte de la prédica. Nada, no se cree. Vamos como a la mitad. En lo que sigue, Dios golpeó mi vida y mi corazón. Porque son cosas que a veces en lo natural no entendemos. Yo veo en muchas iglesias, veo en muchos lugares, no hablo en específico de este lugar, y puedo ver que hay grandeza. Puedo ver gente que se atreve a servir, gente que permanece fiel a la palabra de Dios, gente que viene los domingos, viene los miércoles, y aparte de eso, son de aquellos locos que se atreven a abrir la Biblia en su casa entre semana. Y se atreven a orar, se atreven a levantarse temprano, a orar y a clamar a Dios. Y lo puedo ver si hay grandeza dentro de la iglesia, si hay grandeza en medio de este lugar, y yo lo creo y lo veo y lo puedo ver en las personas que están en ese lugar. Pero lo que mi mente no podía entender, o mi corazón en cierto momento, es como en un lugar que puede haber grandeza, en un lugar donde la presencia de Dios puede morar. Cuando veo personas que la presencia de Dios va en medio de ellos, y que veo cómo Dios usa a cada persona, que cuando hay ministrando, cuando la gente está orando, cuando la gente está sirviendo, realmente puedo ver a Dios en medio de ellos. Puedo ver cómo está la presencia, cómo está trabajando la palabra de Dios en medio de su vida. Pero lo que no puedo entender, porque a veces la iglesia, aunque tenga grandeza, no puede ser grande.
Porque a veces los de allá afuera, los del mundo, son más sagaces en ciertas cosas, en ciertos aspectos o en ciertos sectores. ¿Por qué la iglesia no puede tomar? ¿Por qué los hijos de Dios no se pueden levantar y tomar los lugares a los cuales fuimos llamados? Entiende la historia. El lugar que iban a conquistar no era cualquier lugar, era la tierra de Canaán. Bien nos enseña la Biblia que era una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra que tendía estándares altos. Era una tierra donde había ciudades de gran estatus, de gran posición. No era cualquier ciudad, no era cualquier territorio, era una tierra especial. Dios lo sabía y por eso Dios manda al pueblo de Israel y le da posesión de esa tierra. Pero porque a veces cuando hay grandeza no puedo ser grande aquí en la tierra. Y en la palabra que Dios golpeaba fuerte esa noche que estaba estudiando en mi casa. ¿Por qué no hay grandeza? ¿Por qué no podemos ser grandes aunque en nosotros habite la grandeza? ¿No se lo he explicado, iglesia? Porque a veces los hijos de Dios se conforman solamente con la grandeza. Y digo, no está mal, pero entiende el punto. Canaán no era... muchos a veces entienden que Canaán es cuando están en el cielo con él. No, Canaán está aquí en la tierra. Canaán está aquí. Porque Canaán representa ese lugar de victoria. Ese lugar donde van a disfrutar de la victoria que Dios le dio. De ese lugar de poder disfrutar. Por eso la Biblia es bien clara y es exacta y es precisa de poder expresar lo que hay en esa tierra. Hay buen alimento. Hay buena tierra, hay espacio suficiente para que el pueblo de Israel pudiera crecer y pudiera ser grande en medio de esa tierra. Y a eso fuimos llamados, a tener grandeza y a ser aquí en la tierra. De que sus hijos puedan ocupar lugares grandes. Yo sueño y creo que Dios va a levantar grandemente a mi niña. Y la va a llegar a lugares que tal vez yo no he alcanzado. Y va a ocupar lugares de renombre. Y yo lo creo y yo lo declaro. Pero ¿cómo le voy a enseñar que aunque haya grandeza en medio de ella pueda ser grande? Porque a veces estamos pichaquiteando. Hay lo que caiga, lo que sobre. No, ahí tenemos un lugar de grandeza, de un lugar grande en medio de nuestras vidas. O nomás yo tengo ese pensamiento, iglesia. Porque a veces nos conformamos con lo que tengo hasta ahorita y no quiero más. La Biblia no nos enseña que cuando la primera casa que construyeron a Jehová tenía un peso de gloria. Pero nos habla que cuando se construyó la casa otra vez, cuando se reconstruyó, se estableció, la gloria de ese lugar era mayor. La Biblia no nos habla que Dios nos ha dado alas de águila. No sé tú, pero yo veo las águilas y yo las veo bien arriba. Dice que las águilas, aun cuando un depredador viene, ni lo pela, ni le hace caso. Hay aves que se le ponen en la espalda. Dime, ¿qué hace la águila? Voltea con su pico para ver. No se distrae, iglesia. No se distrae. Ve una tormenta, no se achica. ¿Qué hace el águila, iglesia? Si se le para un pájaro, porque no me acuerdo el nombre, pero hay un pájaro que se le para en la espalda. ¿Qué hace el águila? Vuela más alto. A estándares que ese pájaro en lo natural no puede respirar y no puede estar. Porque eso fuimos llamados. Hay tormentas. ¿Qué hace el águila? Vuela encima de la tormenta. Porque eso fuimos llamados a ser grandes en medio de esta tierra. Pero ¿por qué no lo logramos, iglesia? ¿Por qué no podemos tomar esos lugares de altura, esos lugares de renombre? Y en lo que Dios golpeaba, digo, esta noche que estaba estudiando mi vida y mi corazón. Porque los hijos de Dios tienen que ocupar lugares grandes. Yo creo que las siguientes generaciones va a ser generación de empresarios. Va a ser generaciones que emprenden y tengan éxito aquí en la tierra. No van a estar en una vida mediocre,
Van a tener abundancia del cielo en medio de ellos. No van a pasar escasez, no van a pasar sufrimientos. Ellos van a estar firmes en Dios y van a poder ocupar un lugar grande. ¿Por qué no podemos ser grandes? ¿Por qué cuando has tenido para seguir creciendo te conformas? ¿Por qué dejas que una situación difícil te frene? ¿Por qué dejas que una adversidad pueda dictar sobre tu vida? Hasta aquí llegaste. ¿Por qué dejas que esas adicciones de antes, eso es lo que te adhería a ser esclavo, le permites que tenga autoridad sobre tu vida? Cuando la autoridad está puesta, que Dios tenga autoridad sobre ti. Y algo claro que leímos, y algo que me ilustra y me hace ver y percibir del por qué mucha gente en la iglesia tiene grandeza, pero no puede ser grande. Y yo creo que Dios nos llamó a tener grandeza y a ser grandes aquí en la tierra. La grandeza se basa en mi relación con Dios, y Dios es el que me da la grandeza en medio de mi vida. En mi medida que yo paso mi relación con Dios, Dios me empieza a depositar grandeza en medio de mí. Pero el ser grande depende de que yo lo pueda conquistar. El ser grande depende de que yo me pueda posicionar en esa tierra y en ese terreno. Y es tiempo de que se rompa esa mentalidad en esta casa y en todas las iglesias. Que seamos hijos de Dios, que nos atrevamos a tomar la posición, la tierra que Dios nos ha dado. Que no seamos de aquellos que sigamos anhelando lo que era antes de encontrarme con Cristo. Que no seamos de aquellos que añoremos lo que yo hacía antes de Él. Que seamos de aquellos que anhelan el destino, el lugar que Dios ha planeado sobre nuestras vidas. Es tiempo, iglesia, de que nos atrevamos a creer que ciertamente Dios está conmigo, pero depende de mí tomar posesión de aquella tierra que Dios tiene para mí. En los primeros versículos que leímos, no los iba a leer, pero sentí de Dios tener que leerlo para establecer esta parte. Le dijo, así como le dije a Moisés, escúchalo, así como le dije a Moisés, que toda planta de tu pie, en el lugar que las pongas, ese lugar es tuyo, ese lugar te pertenece. Hay una acción y hay una revelación grande en medio de esa parte, iglesia. Le dice, tú tienes que poner posesión. Sí, mi presencia va a estar contigo, y sí, la presencia de Dios está en medio de nuestras vidas. Pero al que le va a tomar, al que le va a costar, el que tiene que dejar la conformidad, el que tiene que dejar su lugar de confort, es a ti, iglesia. Tú tienes que tomar ese lugar, tienes que conquistar esa tierra, tiene que costarte a ti tomar posesión de aquello que Dios ha declarado sobre ti para que seas grande aquí en esta tierra. El mundo te lo va a querer arrebatar, el mundo te lo va a querer quitar, el mundo va a querer tomar posesión de eso. Pero la victoria ya la tienes, iglesia. La victoria ya la tienes. Porque Dios le garantizó la presencia de Él a Josué. Dios le garantizó la presencia de Él a Josué. ¿Qué era lo único que tenía que hacer Josué? Tomar posesión. Tomar ese lugar. Utilizar, y perdón, yo sé que la expresión
tal vez se puede malinterpretar, pero utilizar la presencia de Dios, la unción, el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida para poder ser grande aquí en la tierra. Eso no depende de Dios, no depende de que está al lado tuyo, no depende de tus papás, no depende de la situación que estés atravesando, no depende si naciste en una casa que tiene mucha finanza, no depende si naciste en un lugar que estás viviendo escasez, no depende de las circunstancias que esté viviendo. Depende de ti poder tomar de ser grande aquí en la tierra. Depende de ti, iglesia. Y créemelo, hay grandeza en medio de este lugar, pero nos falta ser grandes en esta tierra. Tenemos que crecer en eso. Y eso implica creerle a Dios sobre todas las cosas. Decirle a papá, no importa si paso por ese lugar de pastos delicados, puedo disfrutar de la atmósfera, del ambiente donde estoy. No importa si estoy en un lugar que parece el valle de sombra o de muerte. No importa que si tal vez veo abundancia de recursos en mi vida, o si hay escasez de esos recursos. Yo creo lo que tú has dicho. Creo en tu palabra. Creo que tú eres fiel para llevarme y tomar cada parte de la tierra donde mis pies se planten. Pero tengo que plantar mi iglesia y creer que si Dios está conmigo, ese lugar va a ser para mí. Y podremos ser grandes aquí en la tierra. Basta de que el mundo tome el lugar que nos corresponde. Basta de que el mundo tome y nos arrebate lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Es tiempo, iglesia, de levantarnos. Es tiempo de caminar firmes. Es tiempo de no dudar. Es tiempo de estar confiados que Dios va con nosotros. Es tiempo de tomar posesión, arrebatarle al enemigo lo que el enemigo nos ha arrebatado y tomar ese lugar que nos corresponde aquí en la tierra. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos esta mañana? Yo me pregunto, y el pastor sabe, estamos a punto de negociar un año más de renta. Pero le digo a Dios, puedo ver que hay otros lugares que se atreven, con mucho o con poco, pero se atreven. ¿Habrá gente grande en este lugar que se atreva a creer por un lugar mejor? Yo ando pensando en un sonido ya digital, consola digital. Yo he visto el grupo de alabanza con sus monitores con cable. Digo, ya eso no es de ahora, tiene que estar inalámbricos, ¿o no? Yo digo que esta pantalla ya nos quedó fea. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo por una pantalla LED cubra toda la pared, o del nuevo escenario que Dios nos vaya a dar, del nuevo lugar que Dios nos vaya a dar. No sé tú, pero ya te cansaste de este lugar, porque a veces ni tenemos dónde pararnos. ¿Tú crees que es el todo de los que Dios tiene? Yo me imagino unas instalaciones mejores. Yo me imagino un lugar donde va a haber de todo para que los hijos de Dios puedan estar en ese lugar y puedan crecer y puedan desarrollarse y proyectarse para ser grandes. Muchos podrán pensar, es vanidad, solamente quieres pedir, solamente quieres recolectar. No, iglesia, lo que te hablo es que podemos ser grandes. El mismo Dios que está en otro lugar está en este lugar. El mismo Dios que está en otro lugar es mi Dios.
El mismo Dios que ha sanado a otros y que ha hecho a otros crecer, es el mismo Dios que yo tengo. ¿Qué nos falta, iglesia? Creer y tomar posesión. Que tus plantas de los pies estén firmes y empiecen a tomar cada lugar. En lo personal hay una situación y anoche me dijo Dios, y dije, ay Dios, te pasas, te la bañas. Dije, o sea, lo único que me ha faltado es eso. Dios me dijo, Dios, es lo único que te ha faltado. ¿Has creído en mi nombre? Sí. ¿Has creído en que yo estoy contigo? Le dije, sí. Dijo, entonces, ¿por qué no has tomado posesión? ¿Por qué no te has levantado? Y te lo digo esta mañana. ¿Por qué no te has levantado, iglesia? Y has tomado el lugar en esta tierra que Dios ha establecido sobre tu vida. No, es que vas a ser de los de antes que decían, no me tocó vivir, pero he escuchado los comentarios que dicen que entre más pobre eras, tenías más la presencia de Dios en tu vida. Y yo no creo en eso, porque la Biblia no me habla de eso. Y créeme, no quiero que me cambies mis palabras. No te estoy hablando de que te pensarlo solamente en recurso. Yo entiendo que Dios me ha dado sabiduría, Dios me ha dado entendimiento, Dios nos da revelación. Y eso es la prosperidad, iglesia. Eso es la prosperidad, de poder entender los tiempos de Dios. Y Dios solamente se lo da a aquellos que están cercas. La Biblia nos enseña que a Moisés le mostró sus caminos, pero al pueblo de Israel solamente sus obras. La forma que Dios hace solamente se la muestra a aquel que aprende a pagar el precio de estar cerca de Él y poder creerle lo que Dios va a hacer. Porque créeme, con lo que Dios hace en medio de un lugar o con una persona es grande. Él no hace cosas a medias. Él no hace cosas, hay más o menos hechas. Cuando Dios va a hacer algo o te va a dar algo en medio de tu vida, es algo grande. Grítalo al cielo, me va a dar algo grande. Oh, vamos, iglesia, créalo, Dios me va a dar algo grande. Vamos a ponernos de pie. En este caminar a ser grandes, sí va a haber oposición, iglesia. Sí va a haber oposición. No creas que el enemigo te la va a hacer fácil, pero no renuncies. Cree, atrévete y por fe atrévete a posicionar al estándar, a la estatura que Dios ha declarado sobre ti. Yo sé que puedes pensar ahorita y tal vez puede sonar loco, porque volteas a ver, y fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Por eso muchos perecen en el desierto, porque siguen todavía pensando. Te digo y te estoy hablando que vas a ser grande, y tú llegas a tu casa y abres tu cartera y dices, aquí no hay grandeza, aquí no hay no hay una situación de ser grande. Te encuentras con los mismos problemas, te encuentras con las mismas dificultades, te encuentras con la misma enfermedad, con la misma situación. Pero no está en eso, iglesia, es que te atrevas a creer, y aun cuando no estás en lo natural, tú te atrevas a posicionar y a declarar lo que Dios ha dicho sobre ti. Es tiempo ya, iglesia. No sé tú, pero yo ya estoy cansado de esa parte. Y le digo, Dios, ya es tiempo de no dudar. Es tiempo de no voltear hacia atrás.
Es tiempo de mirar hacia adelante. Es tiempo de proseguir, de seguir avanzando al destino, a la meta que tú tienes para nosotros. Basta ya de mediocridad en mi vida. Basta ya ay, a medias aguas la llevo. Es tiempo de seguir avanzando. Es tiempo de creer. Aunque mi vista natural no lo perciba, por fe yo lo declaro. Y sé que voy a ocupar un lugar mayor. Que me estoy aproximando a la siguiente victoria. Que me estoy aproximando al siguiente nivel, a la siguiente etapa. Ya van 17 años aprox aquí. Si no es que más. Es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo. Dios está esperando a uno que se levante. A un loco que se atreva a levantar. Porque la instrucción de Dios a Josué fue: y vas a entrar tú y todo este pueblo. Porque cuando hay alguno que se levanta en un lugar, eso te va a llevar a transmitir y a traer a los que están contigo al siguiente nivel. Es tiempo, iglesia, ya. No sé con qué tengas que romper esta mañana, pero es tiempo ya de que te atrevas a creer, que puedas tomar. Y así como dijo su palabra, esta promesa es para tu vida. Que el lugar que pisares, ese lugar Dios te lo va a dar. Atrévete a creerlo. Atrévete a no dudar. Porque como el último canto que entonábamos en este lugar, Dios puede cambiar la atmósfera de un lugar. Si no, díselo a Jesús. Jesús tomó un lugar que estaba destinado para muerte, y ese lugar lo transformó y lo cambió en vida. Un lugar donde la gente terminaba, Dios lo convirtió a través de la vida de Jesucristo en un lugar para catapultar, para impulsar a la gente a que siguiera creciendo, a traer libres a los cautivos, a traer libertad en medio de la tierra. A eso fuimos llamados, iglesia. Pero necesita haber uno que se atreva a levantar, que se atreva a creer, que se atreva a romper con lo viejo, para poder tomar y el ser grandes aquí en la tierra. Vamos, cierra tus ojos, iglesia. Vamos, cierra tus ojos. Tenía una pregunta a Dios en la noche y le decía: papá, ¿por qué no solamente lo dijiste y que esos enemigos desaparecieran? Porque simplemente no los borraste de este planeta, y ellos y el pueblo de Israel pudo caminar libre, con gozo, sin dificultad, y tomar esa tierra. Digo, porque lo fácil, iglesia, no provoca grandeza en medio de ti. Ser grandes, en medio de ti. Yo sé que a veces quisiéramos que nuestros problemas se desaparecieran y que la crisis que estoy viviendo ya desaparezca. Y sé que Dios lo puede hacer, pero a veces Dios no lo va a hacer. Dios nos va a hacer atravesar y conquistar cada lugar, cada batalla, cada guerra.
Porque en esa medida sí probaremos que Dios está con nosotros. Pero también probaremos que tenemos fe de caminar, que tenemos fe de avanzar y de creer y ser obedientes a cada palabra que Dios ha soltado sobre tu vida. Y que puedas entender que cuando tú estás con Él, Dios te hace estar encima de toda situación. Dios te hace estar encima de cada enemigo que te pueda enfrentar. Pues estaba un tiempo en la batalla, estaba el pueblo de Israel y estaban los filisteos. Y había un gigante en medio de ese lugar. Dice la palabra que ese gigante daba voces, gritaba: écheme solamente a uno. Y declaraba cosas ese gigante. Y el pueblo de Israel sabía que la presencia estaba en medio de ellos. Había grandeza en medio de ellos. Pero era el tiempo que tenía que provocar que alguien grande se levantara y entendiera la posición que tenía en Dios. Y ahí viene, y habla la historia que viene un joven. Aquel, si hablamos en posición, era pastor de ovejas. Era el menor de su casa, que cuando lo ungieron fue el olvidado, aquel que no lo llamaron, aquel que no fue considerado, aquel que no pensaron para que fuera a ser escogido. Le podemos encontrar en la Biblia a un hombre llamado Moisés, aquel que tenía que estar cuidando las ovejas de su suegro, aquel que primero pasó una temporada en Egipto y pudo disfrutar de las bendiciones, de las bondades de esa tierra. Pero llegó un tiempo que tenía que estar en el desierto y tenía que estar batallando con esas ovejas. Pero hubo un día donde Dios lo tuvo que levantar y aprendiera a través de su historia que Dios lo estaba preparando para que fuera grande aquí en la tierra. Josué estuvo sirviendo, aprendió el servicio, aprendió a ser obediente. Que sus batallas y su lucha, gente, Moisés era engrandecido. Moisés, el nombre de Moisés, ocupaba un lugar. Pero llegaría el tiempo que a través de esa preparación Dios lo catapultara a ser grande y su nombre sonara en el libro de la vida. Y así, iglesia, nos podemos ir historia tras historia. Vemos a Noé, un hombre, una familia que estaba caminando en una tierra que era fácil irse con lo que estaban haciendo. El pueblo se había perdido, pero hubo un hombre que se atrevió a levantarse. Hubo un hombre que se atrevió a tomar posesión, a obedecer lo que Dios había dicho. La Biblia también lo relata a un joven llamado Gedeón, de los más chicos de su familia, de una familia que no tenía recursos, tal vez vivía en escasez, pero un día se topó con Dios y lo catapultó y lo impulsó a que fuera grande. Y aún en una batalla donde eran por mucho más en los enemigos que con los 300 que cargaba, pero aún en medio de eso su nombre se atrevió a ser grande aquí en la tierra, porque se atrevió a creer y a obedecer lo que Dios había dicho sobre él. Sé que hay grandeza en medio de ti, iglesia, pero es el tiempo de que seamos grandes en medio de este lugar. Es el tiempo de que conquistemos nuestro Canaán. Es el tiempo de que enfrentemos las batallas que tenemos que enfrentar, de vencer a los enemigos que tenemos que vencer, de romper con toda cadena, de romper con todo yugo, en el nombre de Jesús.
Vamos, iglesia. Yo creo que unas cadenas hoy se tienen que romper. Vamos. Creo en un despertar en este lugar. Y que podemos ser grandes en medio de esta ciudad. Pero para eso hay que romper, hay que soltar aquellas cosas que nos están frenando. Vamos, si tú eres de esos que ya no estás conforme con Egipto y estás dispuesto a luchar, a ser obedientes a lo que Dios te llamó, al llamado de Dios para ti en esta tierra, y que puedas ser grande en medio de este lugar, en medio de este mundo, vamos, deja tu lugar. Como te dije, no es para cualquiera, es para aquel que ha decidido dejar esa mentalidad de Egipto. Es para aquel que ha decidido, aun cuando vengan batallas, poder levantarse y enfrentar cada batalla. No es para aquellos que todavía siguen pensando en Egipto. Es para aquellos que siguen y están pensando en la visión que Dios ha declarado sobre tu vida. Vamos, deja tu lugar y pasa al frente. Es tiempo de que se empiece a romper toda cadena. Es tiempo de que empieces a tomar posesión de lo que Dios ha declarado sobre ti. Y que la atmósfera empiece a cambiar. Que la atmósfera empiece a cambiar en tu vida. Tal vez has sido y has vivido una herencia de que te ha heredado tu familia. Tal vez de pobreza, tal vez de mediocridad. Pero es el tiempo de romper, iglesia. Es el tiempo de romper. Es el tiempo de creer. No podemos seguir viviendo de la misma manera. No podemos seguir actuando de la misma manera. Es el tiempo de poder avanzar. Es el tiempo de tomar nuestras fuerzas. Es el tiempo de seguir avanzando. Es el tiempo de poder romper con todo ocio. Es el tiempo de romper con todo conformismo. Es el tiempo de romper con toda atadura, con toda cadena que el enemigo, el mundo se ha encargado de poner. Es el tiempo hoy, iglesia. Es el día en el cual tenemos que levantarnos y tomar posesión. Y que el resultado de la grandeza que tenemos, podamos caminar en fe, creyendo quién está con nosotros. ¿Quién está en medio de mi vida? ¿Quién tiene control de mi situación? ¿Quién tiene el control de mi cuerpo? ¿Quién tiene el control de mi familia? En el nombre de Jesús. Vamos, empieza a adorar. Que tú Dios le dijo a Josué: que esta palabra esté en tu corazón y en tus mentes, pero que también esté en tus labios, porque de esa manera te atreverás a declarar lo que tus ojos no ven. De esa manera te atreverás a llamar las cosas que no son como si ya fueran. Y eso es la fe, iglesia. Padre, gracias, papá. Porque yo sé que a uno de los que no pasaron, Señor, Padre mío, tú hablarás, Señor. Tú transformarás, Señor. Tu palabra seguirá retumbando, Señor, en sus oídos y en su corazón, papá.
y los llevarás y podrán conquistar, Señor, lo que tú has dicho, Señor, sobre sus vidas, papá. En el nombre de Jesús, papá. Gracias por lo que has hecho, papá. Pero aún más te glorifico por lo que vas a hacer, papá. Porque cuando tú te mueves, Señor, en medio de un lugar, de una casa, de una familia, en medio de una persona, Señor, y esa persona y ese lugar, Señor, se atreven a creerte, a guardar tu palabra en su corazón y en su mente, pero aún más, Señor, se atreve a declararla, Señor. Tú empiezas a mover, empiezas a cambiar, empiezas a transformar. Y creo que es el tiempo para este lugar, Señor. Creo que es el tiempo para esta casa. Creo que es el tiempo para cada familia, para cada hijo tuyo que está en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, seremos grandes en esta tierra, porque hay grandeza, hay presencia tuya en medio de nosotros, papá. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, papá, y toda la honra a ti, Señor. Amén y amén.